increíble. Me voy con Fausto Espotorno, queríamos hablar con él, porque hoy Argentina, país de éxito, logró una nueva conquista, que entró en el ranking, en el top 10 del mundo con inflación positiva. Estamos sextos, mirá. Está primero Venezuela, yo no sé cómo calculan 6.500% de inflación, porque se me ocurre que es incalculable, tener todos los días. Zimbabue 622%, Sudán 141%, Líbano 85%, Surinam 49%, y vamos, Argentina, sextos estamos, pasándolo a Irán, pasándolo a Yemen, a Haití y a Libia. Supongo que Fausto celebró en la casa con el puño apretado esta noticia. ¿Cómo anda, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo puede ser que estemos tan arriba a nivel global? Es impresionante, ¿no? Es que la inflación en el mundo no existe, es un problema que tenemos los argentinos nada más. En el mundo en general la inflación está erradicada. Los bancos centrales son aquellos organismos encargados de eliminar la inflación. Primera pregunta que queríamos hacernos es, si la inflación no es un fenómeno monetario, ¿por qué en el mundo que erradicó la inflación son los bancos centrales los obligados a bajar la inflación? Son los que tienen las metas de inflación que cumplir. ¿Tá? Entonces ya empezamos por ahí con un problema de discusión ridícula de si la inflación es un fenómeno monetario o no es un fenómeno monetario, cuando en toda parte del mundo los bancos centrales, que son los que emiten la moneda, decidieron que es un fenómeno monetario y por eso tiene que estar en cabeza del Banco Central el control de la inflación, y han erradicado la inflación. Nosotros estamos preguntándonos si todavía es un fenómeno monetario. A ver, ya empezamos por ahí. En los países donde no hay inflación, que son la enorme cantidad de países del planeta, lo que ocurre es que los países no tienen desequilibrio fiscal, simplemente eso. No, hay algunos que tienen desequilibrio fiscal, pero los bancos centrales, primero, el desequilibrio fiscal es reducido. Es chiquito. Y en general no han tenido déficit fiscal toda la vida. En segundo lugar, la política monetaria es independiente, o sea que el Banco Central nunca le va a prestar plata al Estado, no le da plata al Estado para que el Estado emita y gaste plata, todo lo que quiera. Y además, en general, son bancos centrales muy confiables y por lo tanto la gente sabe que si hay algo de inflación, el Banco Central va a poder frenarla. ¿Tá? Todo eso bajo la teoría de que son los bancos centrales, o sea, aquellos que emiten dinero, los que son los responsables. Claro. Eso es importantísimo, porque si no estamos como con el tema de la vacuna. Che, ¿la vacuna te cura o es la molécula venezolana la que cura la inflación? No, ¿viste? Si no entendemos que hay cosas que funcionan y otras que no funcionan, y que además las que funcionan, la teoría dice que funcionan, en la práctica funcionan, nosotros estamos discutiendo todavía qué es lo que pasa. Acá en Argentina hemos decidido que la inflación no está claro si es un fenómeno monetario. Todavía no estamos haciendo esa pregunta que el mundo ya resolvió. Y por eso nos damos el lujo de emitir dinero para financiar al Estado, que gasta cada vez más. Y hace 20 años que nos encerramos en la siguiente teoría, que es, bueno, si hay un problema, subsidiemos el problema, tratemos de subsidiar para salir. Como después no alcanza la plata, emitamos dinero para financiar el déficit o subamos los impuestos. Aguantame un segundito que está hablando Ginés en vivo. Bueno, a ver, vuelvo con Fausto, porque hoy ya vamos a seguir con este tema, por supuesto. Fausto, perdón, pero era importante escuchar a Ginés. Primera quincena de enero, ¿cómo lo ves para la vacuna? Y hay que ver, ojalá. Yo la verdad que estamos siguiendo los mercados cómo están las vacunas, porque ahí sí se sigue muchísimo. Sí, claro. Y los plazos son difíciles, porque me imagino que Rusia va a querer primero producir las vacunas y a vacunar a sus habitantes, los mismos Estados Unidos, etcétera. Pero creo que en el primer trimestre, a más tardar primer semestre, vamos a tener la vacuna ya más o menos distribuida en el mundo, ¿no? Lindo momento para invertir. Hubiera sido hace un año para invertir en estos laboratorios que saquen las vacunas, pero es cierto lo que dice Fausto, porque recuerden que desde que se empieza a aplicar, después hay que esperar a que haga efecto la vacuna, que son por lo menos 40 o 45 días, hay que vacunar a mucha población, va a ser un proceso. Digo esto porque uno lo escucha al gobierno y parece que es mágico, ¿viste? Que llegan los rusos, bajan con el Sputnik y se terminó el problema, y esto va a ser largo, ¿no?
Y vos calculás que en el mundo va a tardar, yo creo que 6 meses hasta que todas las vacunas estén más o menos en plan. Pensamos un segundo semestre bueno para la economía global y un primer semestre mejorando, ¿no? Porque no solamente que Argentina esté vacunada, también de que esté si vos querés abrir el turismo, tendría que Brasil también está vacunado, Chile, Bolivia, Paraguay, para volver a la normalidad. Pero me imagino que cuanto antes estén vacunados, por ejemplo, los docentes, mejor, porque el tema de la educación no va para más, no aguanta el tema así como está. Vos pensás que se estima que 6 meses Sí. de pérdida en la educación, según la OCDE, equivale a una pérdida de entre 4 y 8% de los ingresos futuros de todos los alumnos que perdieron esa cantidad de tiempo, de los alumnos del primario sobre todo, ¿no? O sea que el golpe es enorme. En Estados Unidos se calcula que 3 meses se pierde 3 puntos de ingresos a futuro de esos futuros trabajadores. Así que 6 meses estamos hablando de casi entre 4 y 8%. O sea, ya se calcula cuánto va a perder en ingresos un país en base a la pérdida educativa de hoy. ¿Se hace ese cálculo? ¡Wow! Ya se está haciendo ese cálculo. O sea que, a ver, obviamente es un cálculo muy preliminar, pero se están haciendo esos cálculos. Es como un impuesto al capital que le estás poniendo, pero el capital humano en este caso. Claro, ¿no? claro. Tiene un costo en capital humano estas cuarentenas en materia de salud. Y sin embargo acá lo deciden los gremios docentes. ¿Te das cuenta que estamos todos locos, no? Bueno, lo complicado es que no es lo mismo aquel chico que estudió en un colegio privado, que siguió teniendo clases online y que los padres le dieron a la computadora, el celular. Y bueno, ese chico no perdió mucho en educación. No es lo mismo ese que el chico que está en un colegio público, que la madre tiene 3 chicos y un solo celular para compartir y que no llega. Bueno, ahí el daño va a ser mayor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que has tenido un costo en capital humano por esta cuarentena, ¿no? No es para todos igual, no es lo mismo haber perdido 5º año del secundario, que sos suficientemente grande como para recuperarlo, que haber perdido 1er grado. Que es cuando aprendés a leer, a escribir. Fausto, es súper interesante, que nos fuimos del tema, pero es apasionante. Déjame cerrar con esto. La inflación es altísima en la Argentina, vos decís, ya no hay en el mundo, nosotros tenemos inflación. Hablás de un contexto donde la recuperación va a tardar en llegar en el mundo y particularmente en la Argentina. Así todo, ¿se vienen meses de mucha inflación también? Bueno, es que por el tipo de crisis que estamos hablando, va a haber más inflación en el mundo y en Argentina obviamente mucho más. Obviamente en el mundo la inflación va a pasar del 1 al 3%. Claro. En Argentina va a pasar del 37 y 38 a cerca de 50, que es lo que está esperando el promedio de los economistas. 50 para el año que viene. Para el año que viene. ¿Por qué es esto? Bueno, porque esta no es una crisis típica de las que conocemos, es una crisis de demanda, porque hay un boom crediticio, explota una burbuja crediticia, entonces cae la demanda y los empresarios no tienen a quién venderle producto, entonces bajan los precios, etc. No es lo que pasó acá. Acá lo que pasó es que cerraste las empresas, cerraste las fábricas, y para mantener puesto de trabajo y todo, lo que hicieron los estados fue inyectar dinero en el sector privado. Pero la gente no pudo gastar inicialmente, no podía gastar no porque no tuviera ingresos, sino porque no podía irse de viaje, no podía ir al teatro. Bueno, esa gente ahorró plata, una parte, no todo, pero una parte, ahorraron dinero que no querían ahorrar, que querían consumir. Y en la medida que empieza a aparecer la recuperación, lo que vemos es que la gente empieza a inyectar en la economía todo ese dinero que ahorró, más todo el dinero que inyectó el Estado, y eso empieza a producir un proceso inflacionario. Eso es lo que explica que la soja esté subiendo, una parte por lo menos, que esté subiendo el cobre, que esté subiendo la plata, que esté subiendo el Bitcoin. Y lo que estás viendo ahí es la suba de las expectativas inflacionarias vistas en los mercados. En Argentina, como ya venimos con inflación, como estás mostrando vos, el proceso se va a dar igual, pero con mucha más fuerza. Fausto, un capo como siempre, gracias. De nada, hasta luego, gracias a ustedes. Ahí está Fausto Potorno. Hoy se nos fue para otro lado el tema, pero súper interesante. Se da cuenta, en el mundo ya calculan el costo monetario de los países por la pérdida de educación. No de hoy, a futuro. Claro, hay menos inversión en capital humano, en nuestros chicos, en nuestros hijos. Es dramático esto. Y hay gente que se ve que no le da mucha importancia. Pequeña tanda y seguimos aquí en la otra vuelta. Dale.